Estamos de regreso con todos ustedes. Seguimos con Pasando Revista, la primera plana de las mañanas, en su presentación de este jueves 17 de marzo. A las 6:46 y con la temperatura que continúa en 21 grados Celsius en Santiago de los Caballeros, damos continuidad a esta amplia producción. Y lo hacemos, por supuesto, con el titular principal. Titular principal en esta mañana: otras 300.000 vacunas vencen al final de mes. Eso no es una buena noticia. Otras 300.000 vacunas vencen a final de mes. Fíjense, el país cumplió en febrero un año desde la primera dosis, desde que se aplicó la primera dosis, se inició el plan de vacunación. Era una de las grandes expectativas, ese nerviosismo porque estrenábamos gobierno, entonces estamos estrenando, o para ese momento, ¿verdad?, una situación nueva en el mundo. Los mejores sistemas de salud colapsados, entonces nosotros, que no necesariamente somos una referencia del mejor sistema de salud en comparación, entonces como que, caramba, uno, ¿verdad?, ese miedo, estamos lidiando todos los días, todavía hasta la actualidad, con ciertas informaciones distintas de investigaciones, que si una nueva cepa, y todos los días tenemos un ingrediente diferente frente a esta situación de pandemia. Con esto ha llegado unas variantes en las naciones que han ido paulatinamente cambiando sus medidas restrictivas, apertura, encierro, a medias, y en fin, eso es lo normal, ¿verdad? Porque en la medida que la situación va apretando, ya sea que hay más casos o la misma situación del sistema de salud que ya no puede más con los casos, con los ingresos, y en fin, ya conocemos mucho de estas situaciones y de las variantes, y en la medida que la situación avanza, pues los gobiernos van variando o manteniendo firmes sus respectivas políticas de salud, pero indiscutiblemente que la vacuna es lo que ha permitido y todo lo que no ha costado. Señores, ¿cómo fue que aquí llegó la vacuna Pfizer? O sea, recordemos que fue prácticamente rogándole, porque si bien los Estados Unidos, que es bastante injerencista, que hace apenas unos días emite una de esas famosas advertencias de que no vayan a tal o cual país por situaciones de delincuencia, entonces ya nosotros volvemos a hacer advertencia para ellos, para sus ciudadanos, porque delincuencia y que si virus. Entonces uno se queda pensando, caramba, ellos siempre con su situación. Sin embargo, para poder obtener la Pfizer fue prácticamente de rogarle a los Estados Unidos. No fuimos el único país en el mundo que se vio con esta indiferencia en su momento para lograr que los acuerdos que se arribaron en su respectivo momento para la negociación de la vacuna Pfizer. A nosotros nos salvaron los chinos, así la Sinovac. Entonces uno se queda pensando el costo de esas vacunas y tener que leer que 300.000 ya se vencen a final de este mes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si nosotros ponemos esta información que es preocupante, pero sobre todo dolorosa en todos los aspectos, aspecto humano y aspecto económico. Sin embargo, tenemos un gobierno que ha de entenderse ahora que estamos atravesando por esta crisis, que abrirse y obviar y evitar y quitar, como usted le quiera llamar, las medidas restrictivas, responde precisamente que a este alto costo de la vida, si usted mantiene a gente encerrada con tantas normas, pues lo va a volver loco, entonces tiene que aflojar la tuerca por algún lado, y fue precisamente con esas restricciones. Sin embargo, entre lo que el hacha va y viene, las vacunas no descansan, la vacuna se vence. Entonces, una vez se no entiende a qué responden estas medidas, ahí acabo de citar uno de los factores que considero que es uno. Sin embargo, si nos vamos a la parte de salud, cuando usted ve que los países que han eliminado las restricciones, estamos hablando de los Países Bajos, de Dinamarca, de Suecia, que lo han eliminado, caramba, tienen un porcentaje de personas vacunadas muy alto. Entonces, solamente en la vacuna de refuerzo, aquí no llegamos ni siquiera en la segunda dosis en comparación con esas naciones. Entonces, ahí uno ya entiende por dónde viene el asunto, como lo he citado, para este cambio de medida. Sin embargo, fuera de esas medidas, ya a final de este mes se vence 300.000 vacunas Pfizer. La que usted pagó, la que yo pagué y la que seguiremos pagando. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno con ella? No sabemos. Indiscutiblemente que el gobierno en su momento fue mucho
lo que forzó, presionó de alguna manera para que el ciudadano se vacunara y quedaba entonces a expensas de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones fue caer mucho en esas desinformaciones, en esas new faith, en esas famosas teorías de conspiración, y también hay una cuota de responsabilidad ciudadana en el vencimiento de esas vacunas indiscutiblemente. Pero bueno, nos separamos de este tema, damos continuidad a la producción de Bemar Televisión y lo hacemos con las noticias regionales. Las noticias regionales en la mañana de este jueves. Residenciales sufren deterioro de sus calles, eso es específicamente en Villas María. Mueren 4 en accidente de motocicletas. Entre Puerto Plata y Bonao suman 4 los fallecidos. Más de las noticias regionales en este día, 6:51 en Manzanillo. Los manglares son afectados por la contaminación. Y pasajeros del crucero del Northland dice que Skate, encallado en Puerto Plata, saldrán del país por vías aéreas. 6:52. Y fíjense, brevemente vamos a presentar este pequeño video que nos hace llegar una televidente de Pasando Revista, acá en Santiago, en Villas María. Fíjese ahí, eso es en horas de... Óyeme, señores, esa captura es de las 9:30 de la noche, carros parqueados en las aceras, normal, como es común. Y fíjense cómo ese vehículo donde le parpadean las luces, ese vehículo negro, fíjese usted cómo se desmontan unos pequeños muchachos, unos buenos ciudadanos, y ya tienen en zozobra a Villas María. No ha valido los reportes a la policía que les muestren evidencia, el patrullaje es nulo. Y no es únicamente eso, para que usted vea que uno piensa que la clase media, ciertos sectores privilegiados tienen mejor presencia de seguridad pública, seguridad ciudadana. No, la ausencia del patrullaje es nulo en Villas María en todas partes. La diferencia es que probablemente en Villas María pues tienen unos mecanismos de vigilancia que le permite precisamente poderle ofrecer ciertas imágenes y evidencias a las autoridades, pero ¿qué hacemos con ellas si simplemente hay una ausencia de la autoridad? Y esto es el día a día en Villas María. Ellos se desmontan como perro por su casa, como dueño, amo y señor, que va a tomar un objeto de aquí y allí y no pasa nada. Esa realidad de Villa María trasládela a muchísimos puntos de la ciudad, del municipio de Santiago de los Caballeros. Aquí la delincuencia está a la altura. La seguridad ciudadana no sabemos dónde está. Vamos a continuar con más información y lo hacemos con el momento deportivo. El momento deportivo Pasando Revista. Grandes Ligas relaja los protocolos por pandemia. Anuncian la versión 42 del torneo de baloncesto superior de Santiago que inicia mañana. Fernando Tatis Jr. fue operado de la muñeca. Villarreal anestesia 3-0 a Juventus y avanza a cuarto de final en la Liga de Campeones de Fútbol. Hasta ahí el momento deportivo y damos un salto de las deportivas, con el momento deportivo, a las noticias del mundo en Pasando Revista. Investigado el expresidente Martinelli, ese es el expresidente de Panamá, por contratar, oiga esto, a 4 guardias civiles para espiar a una mujer. Señores, ni con sus respectivas medidas represivas el presidente deja de hacer cosas indebidas. Vuelvo a dar lectura. Investigado el expresidente Ricardo Martinelli por contratar a 4 guardianes civiles para espiar mujer. En Japón activan la alerta de tsunami tras un fuerte terremoto de magnitud 7 en Fukushima. China aumenta las camas de hospitales ante la propagación de variante Omicron y los ataques a civiles se multiplican pese al diálogo entre Rusia y Ucrania. Con las noticias del mundo me voy a la pausa correspondiente, diciéndoles a todos ustedes a que se quede ahí, no le mueva, que Luna TV Canal 53, la producción de Bemar Televisión continúa. Al regreso, Marcos Martínez y Juan Bonilla.